¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde nuestros estudios en Quito. En el programa de hoy, Ecuador rumbo al balotaje a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con otra notable invitada, Ivonne Telles, experta en Derecho Internacional. Ivonne Telles, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge, encantada de estar aquí. Y vernos en vivo y en directo. Así es, así es. Ivonne, cuéntanos qué anticipas tú que sean los posibles escenarios rumbo a la segunda vuelta electoral en 2 meses. Así es. Primero, considerar que este balotaje se hace bastante extenso. Generalmente vemos que en otros países se acorta el periodo, el tema de 2 meses ya de por sí agrega una tensión adicional al proceso. Creo que hay que considerar algunas cosas, pese a que el candidato Noboa está en una posición cómoda ejerciendo el poder, creo que es quien corre mayor riesgo en este sentido, porque cualquiera de sus fases probablemente erráticas, cualquier actuación por parte del gobierno va a estar directamente ligada a la campaña electoral, así como ha sido de alguna manera potencializado por él en estos últimos meses, ¿no? O sea, digamos, uniendo estas acciones de gobierno que no podemos distinguir entre qué es una acción de gobierno y una acción electoral. Creo que esto ahorita lo pone en un territorio mucho más delicado a miras del el balotaje el 13 de abril. Bueno, el domingo entonces, la primera vuelta de la elección presidencial, hubo un empate técnico, 44%, para decir cifras redondas, tuvieron el primero y el segundo puesto. Aquí estamos hablando de la candidata Luisa González, opositora de tendencia progresista, que representa lo que le llaman el correísmo, su partido La Revolución Ciudadana, y el presidente, estamos hablando de un presidente de derecha neoliberal, Daniel Noboa. Al final del día, unas 5 horas después de haber cerrado las urnas, sale entonces la candidata Luisa González y da una conferencia de prensa y dice que está festejando una victoria. Antes, el candidato presidente Daniel Noboa había convocado a sus partidarios a un hotel a festejar, a dar una conferencia de prensa. De pronto se cancela y él no aparece en toda la noche. Pregunta a propósito de eso. ¿Quién para ti ganó y quién perdió, pese a que los números dan como empatados? Es una pregunta muy especial porque eso nos plantea el escenario en el que estamos. Pese a que por unos puntos menos Luisa queda de segunda dentro de este empate técnico, quien se percibe como ganador es Luisa, en este caso. Exacto, unos puntos menos es 0,5%, es decir, ni siquiera 1%. Correcto, es sumamente pequeño, pero aún así, ¿qué es lo que se percibe en el ambiente? Una derrota para el candidato Noboa, quienes habían anticipado, y creo que con estos aires de triunfismo un poco, que por el 50+1 se iba, y se había posicionado esta idea que se ganaba el 50+1 y que directamente pasaban como primera vuelta. Creo que esto se ve como un fracaso, se percibe que hay una pérdida y por el otro lado, claro, se posiciona a Luisa González como ganadora por varias cosas. Primero, porque derrota un poco y triunfa, perdón, sobre la idea que nos habían planteado, ¿no? Que ganaban en primera vuelta. Primera cosa. Segundo, porque hablamos de que se rompe un poco este techo que había acompañado en las elecciones previas al correísmo respecto de mantener un 30 de voto duro dentro de todo el estado ecuatoriano, superándolo, más allá de determinar si realmente se rompió el techo, se ganaron nuevos adeptos, porque pensemos que en el grueso también de los votos que recibió Luisa González está el voto anti-Noboa, que no necesariamente se afiliaba directamente con Luisa González, pero que hacía parte de una resistencia a la figura que tiene el candidato presidente Noboa. Entonces creo que en esta reconfiguración vemos cómo se gana muchísimo más por parte de Luisa González, se reposiciona, el correísmo nuevamente se ve como una fuerza sumamente sólida, sumamente organizada, que plantea también y refleja un poco ese hartazgo que hemos percibido en ciertos sectores de la sociedad. Y por el otro lado, creo que esta conducta un poco a veces errática que nosotros hemos visto del candidato presidente, veía yo esta mañana algunas estadísticas en donde se decía que durante la campaña se había hablado un grueso de 8 minutos en total, es decir, que no da entrevistas,
la actitud de ayer de no presentarse, de dejar de alguna manera plantados a sus seguidores. Esto sigue llamando la atención y yo no sé hasta qué punto esto pudiera jugarle en contra en un momento decisivo, porque pensemos que en este caso Luisa González de alguna manera la tiene más fácil en este camino, porque ella tendría solamente que adherir votos gruesos, mientras que Daniel Noboa casi que tiene que entrar en el detalle de hacer un regateo de votos individuales para poder conseguir quizás los de Andrea González por un lado, pero también los de Andrea González no son suficientes. Entonces, en esa línea yo veo que es muchísimo más complejo y por eso sentimos que hay un ambiente de pérdida para Daniel Noboa versus al aire triunfalista que estamos viviendo ahorita con Luisa González. Participaron 16 candidatos. De esos 16 candidatos, 12 ni siquiera llegaron a tener un punto porcentual de votación. En realidad solamente hubo 2 candidatos que tuvieron una participación un poco más importante. En tercer lugar, estamos hablando de Leonidas Issa, el candidato de Pachacutic, que es el movimiento indígena, él es el presidente de la CONAE, la Confederación de Organizaciones Indígenas de Ecuador. 5.6% obtuvo entonces Issa. En cuarto lugar, y muy en el pelotón de los rezagados, Andrea González con 2.6. ¿A quiénes van a tratar de cortejar y qué es la posibilidad que tú le ves que cortejar signifique que sus votantes pasen a votar a quienes les espían? Claro, yo creo que aquí es mucho más fácil para Daniel Noboa que para Luisa González. ¿Por qué? Porque por afinidad ideológica podríamos identificar que los votos de Pachacutic van a girarse y van a apoyar a Luisa González, porque hay una afinidad dentro del proceso de izquierda, claro, del progresismo y de los valores que cimientan, hay ciertas coincidencias importantes. Segundo, también porque creo que la propuesta de Luisa González ha sido clara en la inclusión y en el concepto de justicia social, y esto está muy alineado con lo que se está planteando en este lado. Creo que el voto de Andrea González va a ser difícilmente capitalizado por Luisa, imposible. ¿Por qué? Porque ¿quién es lo que representa Andrea González? Yo no veo un proyecto político detrás. Lo que hay es un voto anticorreísta ciego. Y esto obviamente podría ser capitalizado por Daniel Noboa. Creo que difícilmente vamos a poder ver una alianza, pero es insuficiente en cuestión de números para lo que necesitaría en este caso Daniel Noboa para ganar. Por eso creo que también podemos ver cierto aire de tranquilidad dentro del movimiento de Luisa González, precisamente por esta ganancia. Ahora, pese a que Leonidas Issa fue claro esta mañana o ayer, me parece, y él decía, ok, yo todavía no consolido un apoyo directo y no lo voy a hacer como candidato, lo voy a hacer como proyecto, voy a hacer una decisión colectiva. Yo creo que es mucho más fácil tener un acercamiento, dados los antecedentes que también existen entre ambos movimientos. Me refiero al movimiento indígena y el correísmo de Rafael Correa desde principios de este siglo, versus lo que podemos capitalizar por el otro lado. Y hay otra cosa importantísima acá, y es que nosotros en esta carrera, Daniel Noboa sí necesita trabajar en una propuesta distinta que su discurso militarista y de seguridad y de volveremos a no reencauchar esa política anterior, porque realmente esos han sido los dos argumentos. Y yo creo que esos se van a quedar cortos e insuficientes para que le sumen votos posiblemente para personas que pudieran estar esperando otro tipo de propuestas más allá que simplemente estos dos argumentos. ¿Habrá campaña sucia? Difícil pregunta, fácil respuesta, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque nunca va a haber una condición de igualdad mientras haya una persona que sea candidato que esté ejerciendo el poder. Es muy difícil trazar una línea en donde se determina cuál es la función de candidato, cuál es la función de gobernante y sobre todo el uso de recursos públicos, porque la auditoría de esta gestión es compleja. Y entonces ahí inserto podríamos ver cierta deslegitimación del proceso en virtud de qué podría tomarse como beneficio para quien ostenta el poder en este caso. Y esto ya sería parte de una campaña sucia en ese sentido. Ante la vista de mucha gente, dice el presidente Daniel Noboa, es como el teflón.
le pegan las cosas, le rebotan y no quedan pegados en ningún aspecto. ¿A raíz de qué se ha llegado a ese, entre comillas, sobrenombre? Yo creo que estamos viviendo un proceso complejo. Yo no diría que solamente de carácter político, o no solamente ligado a la imagen de Daniel Noboa. Yo creo que es parte de este nuevo sistema, llamémoslo crisis sistémica, que está afectando también al Estado democrático, al modelo democrático tradicional, a los estados de derecho plenamente consolidados, y más allá de un concepto de ideologías, para no polarizarlo y ponerlo solamente en esos términos, un poco es como ese desmontaje de todas aquellas luchas que se consideran ganadas en términos de derechos humanos, en términos de conquistas sociales. Entonces yo creo que Daniel Noboa emerge como esta figura dentro de este contexto álgido. Hay una crisis de la globalización, hay una serie de crisis sistémicas que acompañan esto, y estos son factores de contexto que facilitan la emergencia de personajes como este, que de alguna manera pareciera que responde a estas nuevas generaciones tal cual, como que en términos más coloquiales resbalan las cosas, es decir, parecería que no hay como una aceptación y una madurez respecto de las repercusiones que tienen los actos, es decir, de las consecuencias que tienen los actos. Y creo que eso lo hemos visto a lo largo de este periodo de gobierno. Unas decisiones sumamente imprudentes, sumamente irresponsables, erradas, por no decirlo, no puedo calificarlo de otra manera, como el asunto con México, por ejemplo, y pretender salir ileso o pretender justificar eso en un discurso que se cae por sí solo. Pero yo creo que no lo podemos ver como un tema aislado. Creo que hay una serie de factores que se están dando en la región, inclusive en el mundo, que nos pueden responder a ese factor. ¿Qué es lo que pasa y por qué emergen estas figuras con estas características que pareciera que no se hacen responsables o no asumen el rol que tienen que asumir, en este caso como un presidente de Estado? Y te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ivonne Telles directamente desde nuestros estudios aquí en Quito. Ivonne es experta en Derecho Internacional. Estamos hablando sobre Ecuador rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del mes de abril. Ya regresamos. Continuamos hablando con Ivonne Telles directamente desde nuestros estudios en Quito. Ivonne, experta en Derecho Internacional. Estamos hablando sobre Ecuador rumbo a la segunda vuelta electoral tras las elecciones presidenciales de este pasado fin de semana. Ivonne, tú tocabas un tema muy interesante que es el tema geopolítico. Es decir, acá las Américas están viviendo un momento para muchos históricos. Ha llegado un nuevo presidente a la Casa Blanca, Donald Trump. Dentro de ese contexto, este periodo de 2 meses para la próxima segunda vuelta, ¿cómo eventualmente sí factores externos van a tratar de tener alguna participación? Fundamental el rol de Estados Unidos en este proceso. Porque, bueno, hay una claridad evidente, ¿no?, que tiene que ver con la presencia de Estados Unidos en la región, en este caso con el rol que está jugando Ecuador geopolíticamente hablando, en la lucha, llamémoslo así, no sé si es lucha antidrogas, en el contexto de seguridad, en esta vía de tránsito entre Colombia, México y el resto del mundo, entre otras cosas. Es decir, por un lado hablemos del ámbito de la seguridad, del ámbito del narcotráfico, del crimen transnacional, donde Estados Unidos tiene puestos sus ojos. Pero además de eso, hay una clara alineación que es evidente, que hemos visto a nosotros, no con ello y no es fortuito, quienes estuvieron dentro de la posesión del presidente Trump. Es decir, estamos viendo ese reconocimiento mutuo. Es decir, allí estuvieron Daniel Noboa, Bukele y Milei. Exactamente. O sea, invitados por Donald especialmente Trump. Por Donald Trump. Exactamente. Entonces estamos viendo también, pensemos que esta contienda electoral regional es la primera contienda de Trump. Entonces, para él también es fundamental, en este caso, bajo las líneas que nos está
mandando un poco en estas nuevas directrices medio extrañas que estamos recibiendo por parte de Estados Unidos, pero está clarísimo que esta contienda electoral también representa una contienda para Estados Unidos. Porque claro, obviamente, si nosotros vemos que nuevamente el progresismo se instala dentro del Ecuador con vecinos que también están en esta línea, y vecinos fuertes, como lo es México, como lo es Colombia, como lo es Brasil, como lo es Uruguay en este caso, también va a ser un contrapeso a la política que está planteando Trump, mientras que por el contrario, instalándose Novoa nuevamente, pues esto implica facilitar totalmente esas vías que se están planteando. Entonces yo creería que en esa línea también hay unos ojos muy bien puestos en esto, más allá, no solamente hablando de Estados Unidos, ¿no? Porque tenemos otra serie de actores que entran también en este juego político. También en el domingo se eligieron asambleístas, la Asamblea Nacional. Aquí puede tener alguna participación, algún impacto en este periodo rumbo a la segunda vuelta, los resultados de los asambleístas, y cómo lo lees tú. Bueno, pensemos que a la final casi que el legislativo quedó dividido en dos bandos. Entonces, esto ¿En cuáles? Justamente en ADN y en Revolución Ciudadana, O sea, hablemos de la los dos derecha y el candidatos. La progresismo. derecha del progresismo quedó claramente con unos pocos escaños divididos para el resto de partidos. Pierden mucha fuerza los demás partidos y vuelve y se instala en este caso esta polarización, ¿no? Derecha-izquierda de manera muy clara. Ahora, ventajas y desventajas. Ventajas, bueno, una paridad que puede poner freno o a uno o a otro en una contienda de carácter político, por un lado. Pero por otro lado, yo creo que si a largo plazo, cuando hay una división tan radical, esto simplemente representa problemas para la gobernabilidad a largo plazo. Porque finalmente, si estos candidatos, me refiero puntualmente a Luisa González y Daniel Noboa, en este ejercicio próximo, o veamos también cómo estarían dispuestos a aceptar los resultados de las elecciones del balotaje, no logramos cierto consenso dentro de una convivencia, me refiero para el bienestar general, esto va a trasladarse al órgano legislativo, que lamentablemente en Ecuador no se ha caracterizado por ser un órgano de carácter independiente, sino que al contrario, con un altísimo contenido de carácter político, y esto es lo que ha hecho que se desmonte toda esta institucionalidad, todo este Estado que quedó sumamente consolidado hasta el año 2016, en este periodo de Rafael Correa, en donde se reinstitucionalizó el Estado. Empezamos a vivir con el proceso de la nueva Constitución y una serie de condiciones sumamente interesantes que empiezan a desmontarse y en gran parte no solamente... Cuando llega el periodo neoliberal el siguiente de periodo. Lenín Moreno, posteriormente Lazo y actualmente y ahora Daniel Noboa, exactamente. Entonces lo vemos desde el Ejecutivo, pero también traducido en el ejercicio legislativo, que no ha sido realmente un ejercicio legislativo a favor de, sino más bien ha sido un campo de contienda de carácter político. Y también las denuncias de los opositores a Noboa es que el Consejo Nacional Electoral no es un árbitro independiente, sino está teñido de influencia de Noboa. ¿Válida la crítica? Yo creo que sí. Hay una serie de situaciones que son complejas. No necesariamente creo que podemos entrar a tomar decisiones concluyentes, pero por ejemplo, situaciones como que la presidenta del Consejo Nacional Electoral y uno de sus familiares haya recibido cargos de carácter diplomático en Estados Unidos de parte de este gobierno, ya de por sí, insisto, no puedo yo, ni sería yo la persona adecuada para llamar a decisiones de carácter concluyente, pero sí son hechos que afectan la legitimidad de los procesos, que afectan la confianza dentro de los procesos de las instituciones. Y lamentablemente este quinto poder del que hablamos, que es este Consejo Nacional Electoral y todo este sistema electoral en Ecuador, también no logra distanciarse de todo lo que ahorita, por ejemplo, se ha estado viviendo en este último tiempo con relación a el ejercicio del gobierno en su candidatura. Me refiero a la solicitud de la licencia y una serie de situaciones en las que se ha visto envuelto el candidato presidente que no han sido resueltas por el órgano electoral como deberían haber sido resueltas. Entonces, cuando no vemos que el timing es el adecuado, cuando vemos que no hay decisiones con carácter de independencia, esto va a nublar los procesos
y obviamente deteriora la legitimidad y la confianza. También, si vamos un paso más allá y vemos esto desde el punto de vista también sociológico, América Latina, la región del mundo más desigual, según Naciones Unidas, es decir, más disparidad en la distribución del ingreso. Acá estamos hablando de que, por ejemplo, la expresidenta argentina, estamos hablando de Cristina Kirchner, dice, en la Argentina no existe el Poder Judicial, existe el Partido Judicial. Acá tenemos, precisamente como consecuencia de la disparidad de la distribución del ingreso, un grupo muy potente, muy económicamente poderoso. Acá estamos hablando de que este señor Noboa es el hijo del hombre más rico o uno de los más ricos del Ecuador, que intentó 5 veces Álvaro Noboa ser presidente y no le fue bien, pero que representa eso. Y si lo extrapolamos, representa cómo manejan instituciones claves para la vida del país. Entonces, en lo que se ha llegado a la conclusión, incluso el mismo expresidente Correa está de acuerdo, que dice que en América Latina lo que está pasando es que los líderes progresistas llegan al gobierno, pero nunca llegan al poder, porque el poder sigue en las manos de esta oligarquía. Acá estamos enfrentando una situación que este señor representa a la oligarquía y, como estamos de alguna forma detectando, ha contaminado, ha dominado instituciones claves para seguir en el poder. Esto es una lucha desigual. Es quijotesco pensar que pueda ganar Luisa González. Creo que no. A ver, coincido plenamente con este análisis respecto de cuál es la situación que seguimos nosotros reviviendo y que no podemos salir. Me refiero a la región y me refiero específicamente a la distribución del poder y dónde recae el verdadero poder que toma las decisiones de democracias débiles, como son las nuestras en términos muy generales, altamente politizadas y altamente dependientes de simplemente oligopolios que terminan manejando las dinámicas del país. La llegada de Daniel Noboa representa justamente eso. Fue un outsider, una Casi persona... como el regreso, porque toda la vida de Ecuador, excepto la década de correísmo, era eso. Fue marcada por eso, correcto. Sin embargo, él llega con una figura que nadie lo vio venir, ¿no? Como un outsider, de repente creo que nadie vio que quizás pudiera tener el triunfo como sucedió. Pero hablábamos recientemente con alguien y decíamos, bueno, pero ¿cuál es la reflexión detrás de esa llegada al poder? Indudablemente pensaríamos que pudiera serlo una persona en otra serie de condiciones de carácter económico y probablemente la respuesta es no. En esa línea no, ¿por qué? Porque precisamente las dinámicas del poder están atadas a una serie de dinámicas de capital sumamente claras que siguen manejando y tomando las decisiones relevantes dentro del sistema. Sin embargo, para responder la pregunta de manera concreta, el tema de Luisa González, ¿qué es lo que pasa y qué veo yo detrás? Bueno, por un lado creo que no podemos no soslayar el hecho de que sea una mujer, el hecho de el triunfo, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum en México y cómo esto también repercute y da cierto empoderamiento femenino también detrás de, por un lado, interesante. Y segundo, de todas maneras, la Revolución Ciudadana sí se demuestra como un partido que, más allá de las fracturas internas, de todas maneras ha logrado mantenerse y consolidarse como una propuesta sólida. Es decir, si Luisa González lo intentara sola, no llegaría por la misma dinámica de poder de la que estamos hablando. Pero en este caso, creo que viene de un proceso, hay un proceso, hubo un proyecto de país que se descontinuó lamentablemente, pero hay una propuesta. Y yo creo que ella viene y su fortaleza está en esa propuesta. Y por ahí podríamos hacerle frente a una situación que de todas maneras es desigual. Yo sí coincido que al no tener el dominio completo de todo y me refiero al dominio del capital que está detrás de todas las riendas de poder, sí lo convierte en una lucha desigual, pero quizás más honesta. Iván Telles, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, a ti muchísimas gracias, Jorge, encantada.